Boas tardes a todas e a todos. Estamos aquí na Oficina de Medio Ambiente da Universidade da Coruña para que nos axuda para organizar este debate en coordinación con Friday for Future, o sea, Venres polo Clima, polo futuro, de Coruña e Ferrol. Isto vai ser un debate de 10 minutos, 15, de intervención de cada un dos ponentes. Despois pasarán as preguntas que a xente quera facer. Vou vos presentar primeiro a Benito Pérez, membro do Grupo de Investigación Ferrotrans, Ferrocarriles e Transportes, profesor da sección de Estadística do Departamento de Economía e matemático. Colabora coa OMA elaborando a olla ecolóxica da mobilidade da UDC. Por outra banda, Alberto, enxeñeiro de Camiños, Canales e Portos, estudiante en doutoramento de Enxeñería Civil pola UDC, ten participado no activismo en movimentos e plataformas con fins ecolóxicos como a Plataforma de Defensa do Tren de Coruña e as Mariñas, foi ademais candidato do Partido Ecologista Verdes EQ nas pasadas eleccións ao Parlamento de Galicia. Defensor da modalidade sostible e das economías do decrecemento. Correcto? Ben. Por último, Alex Voces, sociólogo e educador, membro e actualmente presidente de Moviliza, en defensa dun modelo de mobilidade responsable e sostible. Moitas gracias por vir. Non sei como queredes encarar isto. Empezades falando exposti, por exemplo, 15 minutinhos. Gracias. Vale. Bueno, yo voy a dar algunos resultados de unos trabajos con los que hemos estado en el grupo trabajando últimamente e intentaré ser breve, lo más breve posible. El primero es, pues como comentabas, el cálculo de la huella ecológica que realizamos en colaboración con la Oficina de Medio Ambiente de la movilidad en la universidad. Este, por ejemplo, lo presentamos en un simposio poco antes de declararse la pandemia que se celebró aquí en Coruña. Luego, un artículo que publicamos en la revista Sustainability, utilizando datos de la compañía de tranvías, en la que colaboramos en el aula de compañía de tranvías, acerca sobre todo del impacto de la COVID en el uso del bus. Y luego, pues algunas reflexiones que he recogido de una jornada que organizó la agrupación CITEC, a la que pertenece nuestro grupo. La huella ecológica pues es una metodología de cálculo del impacto ambiental de la actividad humana. Básicamente lo que consiste es en calcular la superficie bioproductiva que hace falta para generar los recursos que consume la humanidad y asimilar los residuos que genera, tanto para una determinada población como para una actividad en concreto. Y eso pues se da como un dato por año, hectáreas por año. Según la Global Footprint Network, actualmente la humanidad pues tiene una huella ecológica del 160%, o sea, un 60% mayor que la biocapacidad total de la Tierra. Es decir, que no somos sostenibles. Y además nos estamos consumiendo la herencia ecológica que deberíamos dejar a las generaciones futuras. Y esto, bueno, simplemente por ver si vale la pena hablar de todo esto hoy, ¿no? Yo me centro más en la movilidad. La huella ecológica del transporte en general, pues básicamente son los espacios naturales que se ocupan para las infraestructuras, los recursos que hacen falta en la industria, los residuos que hay que recoger o asimilar en la industria y también los gases que se emiten durante los desplazamientos, que es en lo que me voy a centrar hoy. Principalmente en el CO2, el dióxido de carbono, porque es un gas de efecto invernadero, de hecho es el principal causante del calentamiento global y, por tanto, del cambio climático. Y la huella ecológica necesaria para absorber esos gases durante los desplazamientos les vamos a llamar huella de carbono de la movilidad. Y eso es lo que voy a centrar en esta parte. Pongo aquí un dato que es que la movilidad de personas en coche supone el 12% de las emisiones de gases de efecto invernadero en la Unión Europea, al menos. Por lo tanto, es una parte importante que merece la pena analizar. Los que formamos la Universidad de La Coruña, tanto de aquí de Coruña como de Ferrol, tanto profesores y resto de personal como estudiantes, pues generamos una media de 3,9
millones de desplazamientos al año por motivo de nuestra actividad en la universidad, recorriendo en ellos más de 100 millones de kilómetros, emitiendo casi 10.200 toneladas de CO2 a la atmósfera en un año, que para asimilar haría falta pues 1.625 hectáreas de bosque local, digamos. La universidad dispone de 11 hectáreas de suelo forestal, de las 56 que ocupa. Una hectárea, supongo que sabéis que son 100 metros cuadrados, más o menos, entiendo que 2 campos de fútbol. Por lo tanto, la universidad dispone de 148 veces menos suelo bioproductivo que huella de carbono genera. Y aparte, pues habría que tener en cuenta pues el resto de huella ecológica que genera pues con la calefacción, pues el uso del agua, el papel, bueno, otros datos que también calcula la Oficina de Medio Ambiente y que no voy a hablar hoy. Este dato es comparable al que se produce en otras universidades. Pues hemos comparado el dato per cápita, dividiendo entre la población, utilizando hectáreas lo que se llaman globalizadas, un dato, pues es un patrón, ¿vale?, para todo el mundo, y lo que vemos es que es bastante similar a las que hemos comprobado en el resto de España. No hay muchas que publiquen estos datos, por eso hay bastante variabilidad en los resultados, algo inferior al resto de universidades europeas y, por ejemplo, con Estados Unidos hemos visto un valor muy inferior, pero ya digo que con mucha dispersión, ¿vale? Los viajes ordinarios al campus para venir a dar clase o a recibirla generan el 85% de la huella del carbono. El 7% se genera en los desplazados, los que cambian de residencia para atender a la universidad, retornando a casa, y el 8% pues viajes especiales como asistir a un congreso. Voy a hablar ahora de este tipo de viajes, los ordinarios al campus, porque yo creo que los que pueden tener más utilidad a la hora de planificar estrategias urbanas con respecto al menos a la actividad de la universidad. Cada uno de nosotros, de media, realiza al año 198 desplazamientos de este tipo, de una longitud de unos 6 kilómetros de mediana. Utilizo mediana porque hay mucha dispersión, una duración de 17 minutos y una velocidad aproximada de 25 kilómetros. 25 kilómetros, como comentamos, es la velocidad que alcanzan los patinetes eléctricos y las bicicletas eléctricas, con lo cual, pues a lo mejor sería una buena alternativa. El 92% de toda la huella de carbono se genera en los desplazamientos en coche. Si tenemos en cuenta los viajes al campus, el 95%. Con lo cual, de alguna manera, este es el área que merece mayor atención y mayor trabajo pues, de reducción. De estos desplazamientos, en el 95% de ellos van como mucho 2 personas. El 72% es solo una persona. Y en cambio, no se recorre más del 70% de los kilómetros totales. Y creo que era en torno al 46% de los viajes son en coche. Solo ese porcentaje generando el 95% de la huella de carbono. Vale. Aquí no hemos visto que haya una brecha de género, es decir, el valor per cápita semejante, claramente semejante, no lo he hecho a propósito, entre hombres y mujeres, pero sí diferencias entre el personal y los estudiantes, pero principalmente por los desplazados. La gente que por su actividad en la universidad se desplaza, cambia de residencia durante la semana generalmente, tiene una huella de carbono mucho menor. Los que no tienen que cambiar, los residentes he llamado aquí, teniendo en cuenta los desplazamientos a casa, tienen un 50% más. Pero si solo tenemos en cuenta los viajes al campus, son 6 veces más de huella de carbono per cápita. ¿Por qué? Bueno, evidentemente porque eligen residencias más cerca, mucho más cerca, casi la mitad en longitud mediana, y utilizan mucho menos el coche, un 20% frente al 70-72% en los residentes. La localización del campus también parece tener un impacto significativo y yo creo que es interesante de nuevo para la planificación urbana. Los campus de la periferia, Zapateira, Albiña,
Bastiagueiro suponen el 74% de la población de la universidad y cada persona que se desplaza a uno de esos campus tiene una huella de carbono 2,5 veces mayor que los que lo hacen a un campus dentro de la ciudad. ¿Por qué? Pues porque tienen que recorrer más distancia, 6,4 kilómetros de mediana frente a 4, y porque utilizan mucho menos los transportes que vamos a llamar, que yo llamo blandos. Es decir, voy a hablar de caminar, andar en bici, pero también, aunque en este momento no tuvimos en cuenta, pues patinetes eléctricos, bicis eléctricas y otros vehículos de movilidad personal. Y eso que a estos campus, a Zapateira y Albiña, se utiliza mucho el bus, pero también se utiliza mucho el coche. De hecho, el Viña y Zapateira tienen características muy similares y están muy cerca, casi podría ser un solo campus. Los dos comparten el viaje de acceso para los coches, comparten la línea de autobús y comparten la característica de que casi nadie utiliza un modo de transporte blando para venir. Como mucho el 5% viene andando o en bici, que sería una buena pregunta el por qué, porque tampoco está tan lejos. Al menos el del Viña, porque para el de Zapateira hay que subir una cuesta, pero para el del Viña no. Pues el del Viña per cápita tiene una huella ecológica, una huella de carbono de prácticamente el doble que en la Zapateira. La explicación, pues que hay mucho más peso relativo del uso del coche en el Viña que en Zapateira. Quizás porque el aparcamiento en el Viña es más, hay más disponibilidad, pero sobre todo es más cómodo. Está a ras de suelo y está más cerca de la puerta. Y quizás solo eso podría marcar una diferencia. No hemos preguntado cuál es, pero parece que podría ir por ahí, al menos de una parte. Bien, ahora voy a hablar en el artículo que hablamos del bus y del impacto de la movilidad, ya que hoy queríamos hablar del impacto de la COVID en la movilidad. Vamos a hablar de la ciudad, sobre todo, y del área metropolitana de La Coruña. Realizamos de media 2,5 desplazamientos cada persona del área metropolitana de La Coruña al día. En el Ayuntamiento de La Coruña, pues en torno al 29% se realizan por motivos de trabajo, el 5% por estudios y el resto, pues ocio, compras, etc. El 47% se realizan a pie, el 35% en coche o moto y el 18% en bus urbano. Vamos a hablar de este 18%. En esta gráfica, es un poco liosa, pero yo creo que se va a entender. Esta gráfica lo que representa es, en gris, el uso relativo. Bueno, puedo bajar el ratón. En gris, el uso relativo del bus urbano. En naranja, el tráfico rodado en general y en azul, la bici compartida, el bici Coruña. El valor que representa este porcentaje es el valor relativo de un día normal, laborable, del primer semestre del 2020 frente a la media móvil de los días laborables de los 3 años anteriores, para evitar pues, los efectos estacionales y de calendario. Y entonces lo que se ve es que cuando comenzó el confinamiento, el impacto en el uso del bus es mucho mayor, en torno al 10%, 8, 12, 13% en el bus frente a un 20 y pico en el tráfico en general. ¿Por qué? Pues seguramente por el miedo a los contagios, pero también porque estaban más disponibles los aparcamientos, no tenían coste y además había menos atasco, menor densidad de tráfico. La recuperación se produce mucho más ampliamente en el tráfico en general que en el bus. Seguramente porque persiste el miedo al hacinamiento, el miedo a entrar en contacto con no convivientes frente a otros modos que parecen más seguros. Y la nueva normalidad, que sería aquí, pues a partir de junio, que es los datos que presentamos aquí, pues la recuperación de la bici compartida del tráfico en general superaba el 80% y el bus urbano no pasaba del 60% de recuperación frente al periodo de los 3 años anteriores. Esto pues es un aviso, una preocupación,
para el logro de la movilidad sostenible. Quizás habría que modular los mensajes, prevenir estrategias para la recuperación. Para ello, analizamos también en detalle las líneas y paradas que presentaron un impacto no uniforme, ¿vale?, esperable, es decir, se produjo un mayor impacto en las paradas de la universidad, por ejemplo, los centros comerciales, desapareció totalmente el tráfico. En otras, como en el centro, pues se produjo un impacto grande, pero no tan grande, y en otras se notó menos, pues en la del hospital se notó menos, y en otras áreas donde hay comercio imprescindible, pues se notó menos. No es uniforme. Era esperable, pero lo que sería deseable es analizar el detalle del impacto y de la recuperación a la hora de aplicar políticas locales que sean lo más eficientes posibles para este problema que está habiendo ahora mismo de la recuperación del uso del bus. Bueno, y por último, unas reflexiones acerca de cómo podría ser o cómo debería ser la movilidad urbana y metropolitana tras la pandemia. Pues, evidentemente, más sostenible y caracterizada pues una reducción paulatina del uso del coche privado en la movilidad recurrente, sobre todo, potenciar el transporte público en los trayectos largos, en teoría, o lo pongo entre comillas, porque en muchos trayectos, como en Coruña, pues se puede utilizar para trayectos bastante cortos, y luego potenciar el urbanismo de proximidad para reducir las necesidades de movilidad y aumentar el uso de modos de transporte blandos, caminar, bicicleta y otros vehículos como el patinete o la bicicleta eléctrica, combinados con el transporte público y con aparcamientos disuasorios para los coches. Por ejemplo, la alcaldesa de París habla del París de los 15 minutos, que sería un modelo de ciudad en la que un porcentaje alto de las calles tienen limitada la velocidad a 30 km/h, en la que se reducen los aparcamientos de coche para ganar espacio a las aceras. Por ejemplo, pongo aquí una foto, es lo que llaman los parklet, que es recuperar zonas de aparcamiento de coche pues para aparcamientos seguros de bicicleta, para disfrute de la población. Más bici compartida y transporte público, más carriles bici, estacionamiento seguro de las bicicletas y la posibilidad de transportar las bicicletas en el transporte público, como algunas, ¿vale? Y luego, esto, bueno, he recogido París. En Europa, evidentemente, hay mucha más sensibilidad con este tema, pero no solo se está haciendo en Europa. Venía el otro día Bogotá, que creó 80 kilómetros de carril bici el año pasado, y venía, esto lo recogí del martes en El País, que habla de una explosión ciclista en Nueva York, pero lo que sí decía es que había 530 kilómetros de carril bici en los últimos 5 años y que el 24% de la población pedalea periódicamente en la ciudad. Muchos de ellos, decía 800.000, lo hacen regularmente. Bueno, y nada más. Muchas gracias. Espero no haberme alargado mucho y lo que sea lo podemos hablar luego en el debate. Perfecto. Alberto? Sí. Bueno, pois moitas gracias, Benito, moi interesante a túa presentación, con algúns datos, teño incluso preguntas para despois. Bueno, eu son Alberto Prieto, nesta ocasión estou aquí para falar un pouquinho do papel que ten o tren nesta mobilidade sostible ou nesta mobilidade do futuro, ou que papel ten nestas cidades que queremos plantexar para acadar esa mobilidade sostible. Dende a plataforma en defensa do tren da Coruña e as Mariñas, o que defendemos sempre un modelo, eso sempre hai que dicirlo primeiro, un modelo de tren público e de carácter social, e que prime a defensa da mobilidade do tren convencional, do tren que move as grandes masas de xente e as grandes masas de tonelaxes de mercadorías. Isto sempre por delante. Despois, os avances en tecnoloxías, en outros aspectos como a alta velocidade e demais. Por que nos pensamos que é necesario o papel do tren fundamental para acadar esta mobilidade sostible? Pois creemos que é necesario porque, por definición, como comentaba o compañeiro Benito, o que temos que facer é reducir as nosas emisións de gases de efecto invernadoiro
para acadar esa neutralidade de carbono e poder ter un modo de vida sustentable no tempo. Para iso temos que reducir o nivel de enerxía que estamos a consumir e esa enerxía que estamos a consumir, consumida dunha forma mellor ou dunha forma sustentable na medida que sexa posible. En estes dous aspectos, o tren ten unhas vantaxes increíbles. Estaba aquí dende hai séculos e temos tradición como para poder aplicarlo en profundidade. O tren é un modo de transporte dos máis eficientes enerxéticamente que existen a día de hoxe na Terra. Estamos a falar de que mover un tren de mercadorías é unhas 5 veces máis eficiente, consume unhas 5 veces menos enerxía que mover esa cantidade de tonelaxes das mercadorías por carretera, en camións ou en outras formas, cando falamos de pasaxeiros, 3 veces máis eficiente. Eso solamente no apartado da enerxía. Se falamos que, ademais, son un modo de transporte que é moi facilmente convertible a mobilidade eléctrica que pode utilizar estas fontes de enerxía de xeración de enerxías renovables, pois estamos a falar dunha combinación gañadora, se queremos mudar toda a nosa forma de movernos para unha mobilidade máis sostible. E así o indica tamén o libro blanco da mobilidade, que intenta aspirar a que se pase o 50% dos desplazamentos de persoas e de mercadorías que se dan a día de hoxe e cambien das carreteiras a que sexa transporte ferroviario. Vale. Falando do transporte de mercadorías do tren, antes me comentaba Josune que non me podía olvidar de dicir que as nosas apostas estratégicas como sociedade, dentro dos gobernos, o que temos que ter nós, teñen que estar sempre ben coordinadas, non? Porque nós estamos a facer unha inversión en ferrocarril, que cada ano ten unha partida presupuestaria nos presupostos xerais do Estado e das distintas autonomías, e que ten que utilizarse ben, e que ten que utilizarse dunha forma estratégica. Por exemplo, no transporte de alta velocidade, que sí que é un avance para mover pasaxeiros e que pode ser unha moi boa alternativa para grandes desplazamentos, sen embargo, está moi limitado porque non permite mover mercadorías, porque ten unhas complexidades técnicas de radios de curvatura, de mantemento de liñas que a día de hoxe non se está a facer, e que por contra todo ese dinheiro que se pode invertir mal, pero no ferrocarril, ou dunha forma non eficiente, pensando nos marcos temporais nos que temos que movernos, sí que se podería para fomentar unhas mobilidades sostibles moito máis enfocadas aos traxectos de todos os días, como tamén comentaba Benito, non? Se moven moitísimo máis pasaxeiros nos cercanías, por exemplo, nas liñas de cercanías de España, os que se moven en media distancia e longa distancia. Actualmente, falando tamén un pouco de mercadorías, para que vexamos canto é o desbalance no que partimos agora mesmo en España e o que temos que corregir, temos que o transporte por carretera de mercadorías supón un 95% da enerxía que se está consumindo, frente que pola parte do ferrocarril solamente sería un 5% de toneladas por kilómetro. Os objetivos están claros, se temos que mudar e conseguir acadar ese 50% no ano 2050 e tamén marca un hito de un 30% no 2030, temos que tomar medidas moi drásticas a empezar xa. Temos que falar, evidentemente, cando falamos de mercadorías, de que hai que apostar por cambiar a logística, a forma na que se moven as nosas mercadorías e como chegan ás nosas casas. Estaríamos falando de como conectar os distintos modos, facer esas cadenas multimodais, na que o tren tería que ser esa parte fundamental do longo traxecto, despois, evidentemente, depender de outros modos de transporte máis flexibles, por suposto, nun futuro seguro que baseados en mobilidade eléctrica para facer esa última milla e facer eses últimos desplazamentos. Cando falamos, sen embargo, por outro lado, do desplazamento de persoas, podemos entender que o papel do tren ten que estar no centro da mobilidade sostible ou ser unha peza fundamental da mobilidade sostible en todas as súas formas, dende a longa distancia,
como comentaba antes, incluso o transporte interurbano dentro das propias cidades ou dentro dos núcleos de población. O que ten no tren é que é un modelo é unha forma de moverse, un modelo de transporte que ten quizás unha inversión inicial grande, pero que despois reporta beneficios tanto no económico como no ecolóxico, no sentido de toda esa enerxía que se pode aforrar e todos eses intangibles que gañamos por non emitir eses gases de efecto invernadoiro. Entón, dende a longa distancia, nos é bastante evidente pensar nas redes de longa distancia de ferrocarril que están a día de hoxe disponibles, outros que se pecharon tamén, que as botamos un pouco de menos, outros proxectos que se están a pensar, tanto en España como na Unión Europea, para facer que ese transporte en longa distancia sexa moito máis común. Aquí en España todavía non se fala tanto, pero nos países do norte de Europa sí que está este concepto que se chama flight shame, de que a xente ten vergonza de admitir que fai desplazamentos en avión que podería facer en tren porque saben que están a facer un dano ao ambiente, ao clima, que saben que poderían evitar de unha forma bastante fácil. Entón, nos todavía non teño escoitado moito flight shaming, pero bueno, creo que ese é o paso que tenemos que dar, darnos conta, ser conscientes da pegada ecolóxica que teñen os nosos desplazamentos e intentar mudalos a outros mellores. Na parte da media distancia estaría un pouco neste sentido, cando falamos de media distancia, sobre todo se pensamos no tren, estamos a falar de vertebrar o territorio, de darlle ao tren ese papel de mover pasaxeiros dunha forma puntual, dunha forma segura, dunha forma ecolóxica, pero que ademais ten que estar ben pensada e ser estratégica, como todo o que rodea o tren. Temos que pensar en mover grandes cantidades de persoas, pensar en, por exemplo, aparcadoiros disuasorios para concentrar densidades de poboación e poder facer unhas redes con boas frecuencias e con un bo funcionamento que sí que sexa atractivo para todas nós empregalo, porque evidentemente de nada sirve ter uns servizos que despois nós os tomamos simplemente por vontade ou por ter a conciencia limpia. O que queremos ao final do día todos nós é chegar do noso traballo ou da nosa cidade a outro punto e ter unha opción que, ademais de ser ética, sexa a mellor opción, que sexa rápida, que sexa cómoda, que sexa segura. Eso creo que o tren sí que ten moito máis de mellora neste sentido. Cando falamos, nos vamos achegando á cidade, cando falamos de cercanías, pois evidentemente o seu impacto en canto a mover pasaxeiros é enorme, é o que concentra o maior número de pasaxeiros nas grandes cidades de España, sobre todo en as medianas. Aquí en Galicia temos a desgracia de ser, creo que a única comunidade autónoma que non ten servicio de cercanías todavía, pero bueno... Creo que con Extremadura con Extremadura tamén, vale, pois Galicia e Extremadura, estamos a cola das inversións ferroviarias. Bueno, non temos cercanías per se, pero temos unha cousa moi parecida para que podamos ver o efecto tan brutal que ten e a potencial tan gran que ten, que é a liña que hai de Coruña a Santiago. Non temos un exemplo que hai décadas ninguén se plantexaba facer o traxecto Coruña-Santiago, Santiago-Coruña en tren, porque o tren era unha pataca e as autovías funcionaban ben, pero que pasou? Que se fixo unha inversión estratégica e eu agora, para un transporte casual, non coñezo a ninguén que diga vou coller o coche, porque saben que en 28 minutos podes estar de Coruña a Santiago ou viceversa, é comodísimo e con puntualidade. Tampouco me quero estender moito máis e quero falar tamén un poquinho do papel do tren nese modelo de cidade, nesa intermodalidade. Creo que, como comentaba, o tren ten que... está pensado para mover grandes cantidades de xente, para ter esa eficiencia polo seu diseño. Entón, se pode compaxinar con outros modos de transporte, de medios blandos ou carretera, se pode facer as conexións de transporte metropolitano en aparcamentos disuasorios nos perímetros das grandes cidades ou das cidades medianas
e mover esas grandes cantidades de xente nunha forma segura e rápida cara aos centros das cidades ou os centros de produción, como polígonos industriais, universidades, etc. E tamén se lle pode dar un papel moi grande, un papel moi importante nas grandes vías, non? Esas rutas moi claras ou nesas avenidas anchas onde se permite facer unha plataforma reservada e podemos dispor de un tren que mova grandes cantidades de xente de unha forma continua. E, bueno, fora das cidades, ademais en Galicia temos esta particularidade de que temos unha dispersión de población moi grande, é difícil ás veces intentar dar servizo a certas liñas porque como todos temos as casas moi lonxe das outras, case que sempre é máis cómodo coller o coche do punto A ao punto B e como hai facilidades para aparcar, pois é o cóctel que se dá para que sempre os desplazamentos sexan en coche. En este sentido, o tren pode ser moi interesante, acompañado deses aparcadoiros disuasorios para que sexa moi cómodo simplemente deixar o teu coche ou a túa bici ou o teu patinete aparcado con seguridade nun aparcamento disuasorio e moverte en tren para ese centro da cidade, cara a universidade ou polígono industrial e completar o traxecto do modo contrario para volver a casa. Bueno, sin máis. De acordo. Agora les voces para nos explicar un poquinho en que consiste a mobilidade sostible en bicicleta, non? Non, en xeral, na cidade. Bueno, en primeiro lugar, grazas polo convite, grazas tamén por organizar este tipo de actividades que bueno, o tema da mobilidade é moi interesante e moi necesario abordar para acadar unha sociedade máis sostible ambientalmente e máis sostible noutros eidos, non só na cuestión medioambiental. E, bueno, nese sentido, o modelo de cidade que temos actualmente en canto á mobilidade, pois evidentemente ten un impacto ambiental bastante grande. O que comentaba Benito, pois son datos moito mellores dos que nos podemos manexar en Moviliza e que, bueno, nos dá pé a ver como efectivamente pois é un impacto grandísimo e que está baseado fundamentalmente nun elemento que é o abuso do automóvil particular e que en moitos casos pois son trasectos que seguramente non sexan imprescindibles. Este impacto ambiental, de feito, é o que nos trae aquí, non? O sea, é no marco do marzo ambiental, no marco dunhas xornadas que teñen como título Mobilidade sustentable en tempos da COVID, pero o que plantexamos dende Moviliza que non só son os beneficios que nos pode traer medioambientalmente, senón moitos máis beneficios, pois un cambio de modelo de mobilidade. Nese sentido, pois tamén, a parte da cuestión medioambiental, pois nos resulta importante que acadar un modelo de mobilidade pois que sexa tamén que aumente a seguridade e reduza a sinistralidade. O modelo que temos actualmente, pois evidentemente, cando está baseado no coche, pois ten un risco moi alto pois de falecementos, de colisións graves, que é unha cousa que tamén é en parte curioso cando se fala, bueno, sobre todo do tren, que se dedique un elemento de transporte deficitario polo custe que pode ter, e se está obviando por completo que o máis deficitario que pode haber é facer infraestructura pensada no coche. O sea, o tren non ten ningún tipo, é moi pouco probable, pois un accidente, un atropelo, mentre que o coche pois é bastante habitual con todos os gastos que supón pois para a sanidade, todos os gastos tamén en sanidade que ten o coche, pois nesa contaminación atmosférica, nesa contaminación acústica, pois que repercute pois en que haxa máis enfermedades. Tamén, bueno, neste sentido tamén pois o que queremos é un modelo de mobilidade que tamén sexa pois máis respetuoso coa saúde das persoas. Un modelo pois que non haxa esa contaminación atmosférica que vai aparellada pois a enfermedades respiratorias, cardiovasculares, tamén cardiovasculares no sentido, pois, se comentamos a mobilidade activa, pois tamén é unha forma pois tamén de favorecer que teñamos pois un sistema máis sano e ademais neste momento de pandemia no que o noso sistema inmunolóxico é clave para ter unhas consecuencias menores pois ante a COVID, pois tamén
fundamental favorecer a mobilidade activa. Tamén relacionado ca saúde, pois un modelo de mobilidade que sexa menos ruidoso, que teña menos contaminación atmosférica, o sea, acústica, perdón, que basicamente sería pois reducir o uso do coche e da moto, que son principalmente os dous elementos que máis contaminación acústica poden xerar na cidade, pois tamén nos vai supoñer que teñamos menos enfermedades sociais, menos depresión, menos enfermedades, estrés, por exemplo, pois dese carácter social que están moitas veces condicionadas pois polo ruido ao que estamos expostos e que moitas veces é algo que pasa totalmente desapercibido, normalizamos cando é algo que nos está aí afectando a diario e ten esas consecuencias negativas pois para a nosa saúde. Tamén un modelo de mobilidade que sexa inclusivo. Nese sentido, é importante resaltar que un modelo que estea baseado no coche pois supón que haxa unha maior cantidade de barreiras arquitectónicas non só para persoas que teñen mobilidade reducida por cuestións de discapacidade, senón por outros moitos motivos. Unha persoa, pois un neno, unha nena, unha persoa pois de idade avanzada, se pode atopar pois que nesta cidade temos algo que se chama Alfonso Molina, que tronza a cidade en dous, e a mellor vives en Elviña segunda fase, queres ir a Mato Grande camiñando, porque tes unha amizade ou tes ali o teu traballo, o que sexa, e suponche unha dificultade pois para poder desplazarte. Como Alfonso Molina, en menor medida, pois outras vías que temos pensadas fundamentalmente para o coche e automóvil privado en xeral que supoñen que non todo o mundo se poida desplazar. De feito, hai bastante información nese sentido de como se tes coche realizas menos desplazamentos de media no teu día a día. Despois tamén un modelo de mobilidade que sexa xusto socialmente. Volvendo ao mesmo, pois un modelo que favorece o coche non deixa de ser un modelo que favorece a quen ten o privilexio de ter a capacidade económica pois para poder permitirse a compra do mesmo e o mantemento, non? Que quizás sexa máis considerable ese gasto, non? Entón, que modelo de cidade queremos en canto a mobilidade? Pois moi resumido, un modelo de cidade que se basee na pirámide da mobilidade. Unha pirámide pois, na que no cumio se atope o peón, que entendemos que debe ser pois, o elemento protagonista, e ademais o que comentaba antes, no? Que en tempos de COVID favorecer pois, esa mobilidade activa pois, é fundamental para fortalecer os nosos sistemas inmunolóxicos e ter menos consecuencias ante a COVID. Que facer neste sentido para favorecer que haxa máis desplazamentos activos? Pois, nós entendemos que algo fundamental, aparte da concienciación, educación, o fundamental é a infraestructura, porque a infraestructura o deseño da cidade nos construe como persoas e os hábitos que imos ter. Entón, se acadamos unha cidade pois, con máis ruas peonalizadas, con beirarrúas máis amplas, que, por exemplo, en Coruña, pois é evidente que moitos barrios dispoñen de escasas rúas nas que haxa un mínimo decente pois, para levar un carriño de bebé, para ir en cadeira de rodas, para ir con un carriño da compra ou de diferentes características que poden facer que sexa un poquinho máis difícil a túa mobilidade na cidade. Nos atopamos con iso, esas rúas que están plagadas pois, de dúas bandas de aparcadoiro e, sen embargo, nas beirarrúas de menos de 1 metro. Tamén pois, facer que haxa, digamos, tal como incluso recolle o PEMUS da cidade, pois unha serie de corredoiros verdes, sendas, digamos, que sexan conectadas entre sí e que favorezan a que os desplazamentos do peón. Son basicamente, ao respecto do peón, pois, as nosas principais reivindicacións. Despois, no segundo escalón, se atoparían pois, a bicicleta e o VMP, os vehículos de mobilidade persoal, como é o patinete ou derivados do mesmo. Estes vehículos, pois, o que teñen é ese menor impacto ecolóxico, tamén teñen ese
sobre todo a bicicleta, non? Que favorece pois, esa mobilidade activa que fortalece o noso sistema inmunolóxico e tamén teñen unha cuestión fundamental en comparación co coche que é o pouco espacio que ocupan. Entón, é unha mobilidade moito máis eficiente. Nunha cidade como Coruña, na que o espazo é bastante reducido e que moito deste espazo está destinado xa en superficie ao coche, despois subterráneo, totalmente ao coche, pois garantizar unha serie de infraestructuras que permitan que a xente se poida desplazar de forma segura e de forma conectada, sobre todo, en patinete ou en bicicleta ou outros vehículos parecidos, pois faría que se aumentase o número de persoas que se desplazan nestes vehículos. Que facer? Pois aparte desa infraestructura, sexa en forma de carris bici seguros e conectados, sexa tamén importante aparcadoiros para bicis, porque é algo que pode que se centre dende o goberno local, autonómico, donde sexa, se centra na construcción de carris bici, pero se obvia por completo ou case por completo a escaseza de aparcadoiros, sobre todo seguros, onde deixar a bicicleta. E tamén mediante medidas que favorezan a intermodalidade. Nese sentido, pois, o patinete posiblemente sexa máis doado, incorporalo nun tren, nun autobús. Sen embargo, a bicicleta, pois, nos podemos atopar con esa dificultade pois, para combinalo co tren ou especialmente co autobús. Despois, en seguinte lugar, nesa pirámide da mobilidade estaría o transporte colectivo, que, bueno, ten, como comentaba Alberto, pois, tanto bus como tren, non? Pero ese impacto ambiental por pasaxeiro é moitísimo menor o que ten o coche. Son medios de transporte moito máis eficientes que o coche. O que ocupa un pasaxeiro nun tren ou nun bus non ten nada que ver cos 12,5 metros cuadrados que ten un coche, máis todo o que ten que ter por diante e por detrás, porque non poden ir dos coches completamente pegados. E que reivindicamos nese sentido? Pois tren de cercanías para nós tamén é fundamental nunha comarca na que hai moitos desplazamentos dende Cambre, dende Culleredo, dende Betanzos, onde hai unha rede viaria que pode chegar ata Coruña, pois reduciría enormemente o número de coches que nos atopamos entrando ao Alfonso Molina cada mañá e tamén os que saen, non? Que, realmente é un horario actual que non favorece. Entón, é unha das reivindicacións fundamentais e que é a peza clave, o tren de cercanías. E tamén, pois, no caso do bus, pois, que sexa máis eficiente mediante a creación de carris bus, experiencias como a Mariña, na que esa plataforma única na que só poden transitar buses e vehículos residentes, fai que as súas frecuencias sexan moito mellores. E que despois no último escalón pois estaría o automóbil privado, aínda que diante teña pois todo o que se refire a transporte de logística, taxis e demais, pois no último escalón o automóbil privado, coche ou moto, que son os que teñen maior impacto ambiental, maior contaminación atmosférica, que, parece que favorece a propagación da COVID, esta contaminación atmosférica, maior contaminación acústica, maior ocupación do espacio público, e maior siniestralidade tamén. Neste sentido, en Coruña que estamos vendo que nestes últimos anos están dando avances relativos para cada un modelo de mobilidade como desexamos. Por exemplo, cronolóxicamente, digamos, que se creou o carril bici metropolitano, se penalizou a Cidade Vella. Últimamente se estableceu que a Coruña é cidade de 30, ainda que, con matices. A penalización de cada vez máis rúas, últimamente, o alcalde Marchesi, Rúa Compostela. A incipiente creación dun carril bus tamén en Juan Flores, en sentido contrario á circulación que hai actualmente. Pero nós entendemos que hai que ser máis decididas para acadar este reto. Entón, entendemos que é fundamental que na actualidade se leven a cabo medidas máis drásticas, digamos, para poder acadar este reto, porque pasiño a pasiño creemos que vai ser difícil conseguirlo, teñen que ser pasos máis grandes e temos aí ese reto de reducir o número de coches
que circulan pola nosa cidade, que entran e que saen cada día. E, bueno, basicamente eso pola miña parte. Ben, moitas gracias pola exposición. Non sei se hai preguntas. Sí, Teño unhas cuantas, pero... eu teño, sí, para varios, bueno, para os tres. Bueno, agora que teño máis fresco o de Alex, me parece moi interesante o que decías, bueno, pues tamén era máis preso do tema, non? O do coche e a contaminación acústica, e centrando nos tempos COVID que estamos, fixemos bueno, pues, durante o confinamento máis estricto, do mes de maio, unha actividade de mapeo de contaminación acústica desde as ventás, na OMA, non? Na que participaron 60 persoas libremente así na universidade. E esa actividade tamén a vamos a desenvolver agora no marco ambiental e a vamos desenvolvendo durante 3 anos. Bueno, e unha pasada, o resultado que deu de diferenza, non, de contaminación acústica con respecto ao que facemos habitualmente, non? De feito, unha das rapazas que está conectada, que é Andrea, participou ano pasado nese mapeo que fixemos aquí no marco ambiental e, bueno, despois eu xuntei os resultados dos diferentes grupos e había máis contaminación acústica en Alfonso Molina que nos bares máis ruidosos de Coruña. Entón, sí, os decibelios saltaban pois cerca dos 100, non? O sea, de 80, 90 e por aí. Bueno, cando se conoce, non, que para unha vida saudable subir de 55 non é recomendable, non? Eso é un espazo con ruido e non en silencio, non? Entón, sí, quero decir que, bueno, eso por unha banda. E, bueno, teño máis anotacións feitas. Eu a Alex te quería preguntar que opina do carril bici, sí ou non, porque tamén decías o da mobilidade inclusiva, como, bueno, porque tamén tivemos aquí unha muller que de Valencia, e sí que teñen máis avanzado todo o tema da mobilidade, e non creo que sexa polo clima, porque eu creo que eso tamén o temos que superar, non? O tema da bici e do clima, porque se miramos aí ao resto de Europa, que utilizan moito máis a nós. E ela nos decía que sí que encontraba unha diferenza de xénero, non co empoderamento, pois un pouco da muller, a tomar parte da estrada xeral por onde vemos coches con respecto ao home, non? Que ti farías a pregunta de carril bici a mulleres e as mulleres se decían sí, sempre, non? Pero, sin embargo, que, bueno, un pouco esa sensación, non? De que oxalá non deberamos que depender do carril bici, que os coches foran máis despacios, ou eran máis menos coches tamén, non? Pero un pouco eso, de carril bici sí, carril bici non, intentando ser inclusivo con todas as persoas coas inseguridades que temos, como podemos, non sei. Sí, nese sentido, pois, bueno, aí, digamos, dúas perspectivas fundamentais, non? A carril bicista, digamos, que sería quen entende que é necesario construir carril bici para que máis xente se anime, mentres a outra posición que sería, digamos, calzadista, que entende pois que o que temos que facer é empoderarnos e tomar as calzadas. E claro, nese sentido, tomar a calzada non sempre é doado, non o vas facer dende un inicio. A mellor, cando xa levas tempo desplazándote en bici, pois tes maior facilidade, pois, bueno, esta calzada é tranquila, podo incorporarme sen problema. Igualmente, sempre vai haber determinadas calzadas que van ser moi difíciles, pois, por exemplo, aquí a Ronda do Outeiro, Ronda de Nelle, que por moita experiencia que teñas, ao final é complicado. E, sobre todo, eu nese sentido son bastante non son partidario desa perspectiva porque basicamente é difícil, non? Que todo o mundo chegue a utilizar a bici de forma cómoda e segura se lle estás dicindo que ten que ir por unha calzada pois na que hai elementos que poden ser bueno, que poden ser en medo, non? Os coches, coas velocidades que manteñen, as motos tamén e demais, pois pode ser bastante complicado, sobre todo pensando en xente moi maior, pensando en xente moi nenos e nenas que
é impensable, non? Que un neno ou unha nena de repente se atope nunha calzada e non haxa unha infraestructura segura pola que poida, pois polo menos nun principio irse acomodando e despois pasiño a pasiño pois ao mellor incorporarse pois, a outras vías. Pero, sí, eu nese sentido son partidario de que haxa máis carris bici, evidentemente, que creo que é unha infraestructura necesaria, ainda que, bueno, igualmente complementaria con outras medidas como pode ser pois, esa cidade 30, na que esa reducción da velocidade facilite en determinadas vías que poidas transitar por elas, e despois moita outra infraestructura como é pois, aparcadoiros, seguros, e combinalo pois, con outros medios de transporte, pero sí, eu penso que os carris bici son necesarios, o que sí, que sempre teñen que ser conectados, porque facer determinados tramos cortos, ao final, é como, por exemplo, o de Ronda de Nelle que hai actualmente. Un tramo tan curto que casi ninguén se atrevería a vir un tramo anterior dende Ronda de Nelle cos coches e despois meterse a él. Entón, facelos non conectados, ao final o que fai é un pouco contraproducente, porque se visibiliza un pouco máis que son menos empregados. Entón, nese sentido, eu creo que é fundamental que se sean separados da circulación e conectados entre sí. Sí. Vale. Pues yo quería comentar algo escuchando pues, la ponencia de los tres. Al principio mencionabas estadísticamente que cuando la COVID el transporte público bajó muchísimo por el mismo miedo a contagiarse por lugares cerrados, ¿no? Entonces, mi pregunta es como, ¿realmente es ese miedo? Porque si es el miedo, deberíamos replantear también lo que habías dicho tú del metro, porque los metros también, o sea, ¿qué también se va a recibir en la actualidad este metro? ¿O qué diseños se pueden reconstruir a partir de estos miedos que se generan del contagio, ¿sabes? Para poder diseñar algo económicamente sostenible y que sea aceptado por la sociedad, o sea, por la gente, para que sea utilizado, porque si no. Entonces, en ese mismo aspecto, en ese mismo contenido, quería hacer resaltar pues, que este discurso, por ejemplo, de la movilidad y del vehículo, del CO2, hace 50, 60 años no se escuchaba, o sea, antes era el coche el que primaba, ¿sabes? Porque ahora las ciudades están creadas para el coche. Entonces, ahora estamos viendo que tenemos que hacer un alto en eso, pero que ese alto fue demasiado tarde porque ya todas las ciudades están destinadas para el coche realmente. Y aquí en Coruña no mucho, pero hay ciudades como Estados Unidos, por ejemplo, que si no tienes coche, pues ya no eres nadie en la sociedad. Básicamente considero que ese replanteo es muy debido, o sea, es muy acertado, pero se debe tener como una potencialización real, directa, pues con datos estadísticos reales para poder ir en contra de lo que ya se ha construido durante toda la revolución industrial, por así decirlo, de aquí en adelante. Y la pregunta como tal era decir, claro, si se trata de ello, el metro va a quitar al coche o van a convivir juntos. O sea, porque de algún modo lo que se está hablando con los coches eléctricos y este mercantilismo, que es el mismo fordismo de la revolución industrial, el fordismo Henry Ford que mercantilizó y masificó todos los vehículos. ¿Puede convivir este mercantilismo vial, por así decirlo, con el futuro que ustedes plantean? No. Esa es la respuesta corta. Me encanta o planteamento que fixeches do mercantilismo. Vou a responder eu, pero despois responder vos. Está claro que se queremos salvar o planeta, a alternativa non pasa por manter o coche. O coche é un vehículo elitista para unha persoa, para unha familia como moito, que necesita un espacio, que necesita unha infraestructura que ten un coste. Cando falamos estas cousas en outros foros, como pasou pois, no casino, o enxeñeiro de turno comentaba que xa estaba todo resolto porque íbamos a sacar os coches de hidróxeno. Alá, e o espacio que? O que pasa é que a realidade sempre nos pon no seu sitio. Chegou esta pandemia
e nos puxo a delimitar que non temos espacio para movernos se non é o coche. Que queremos salir á rúa e que temos que manter unha distancia que non podemos. Entonces, é que non hai recursos, é que hai uns residuos que son o coche, me dá igual que sea de hidróxeno, que sea de litio, que sea de varia santísima. Ou despois hai unha batería que hai que tirar. É que para eso temos que escutar a outros países para sacar ese material. Entonces, sostible o coche non é. Outras opciones como o tren pode ser. O que pasa é que non se está apostando. É a miña postura. Non somos radicais. Carril bici? Sí, non. Carril coche xa. Como moito. É a miña postura, claro. Estou a decirlo aquí un pouco forte. Estamos plantexándonos todavía que o coche é o rei, o que diste, e non pode ser. O peón, as persoas, somos os reises. A nosa saúde está por riba, porque o coste que ten a saúde, as arcas do Estado, o diñeiro que ten que desenvolver para proteger a nosa saúde, que é o noso único ben, que todo o demais é prescindible, non ten comparanza co mercantilismo que nos levou esa revolución industrial que agora vai ser suprimir os coches de combustibles polo coche eléctrico. E os que non podan, que se podan, con perdón. Bueno, agora fala de vos. Sinto que me saca das miñas casillas plantexar todavía a falta de espacio que temos. Estamos falando outra vez de mercantilizar o espacio da xente por culpa do elitismo. Gracias. Bueno, sí. Vale. Voy a ser también intentaré ser breve, porque hay seguramente muchas más preguntas. En el caso del metro y de otros transportes colectivos en este contexto de pandemia, yo creo que desgraciadamente la única forma que hay de hacerlos más adecuados a este contexto de virus que se transmite por el aire es garantizar que haya más separación, dando más frecuencias o incluso poniendo separaciones físicas, lo cual hace que tengamos que asumir como sociedad que se baje el beneficio de explotación de las empresas y que tenga que ser seguramente compensado en mayor medida pues, por los presupuestos públicos, ¿no? Pero que si comparamos el coste de tomar esa medida con el coste de la enfermedad o de la muerte, pues yo creo que es bastante razonable planteárselo y que en algunos sitios ni se lo han llegado a plantear porque cuesta más dinero, no por otras cosas. Me gustó que comentaras... Unha puntualización. O que máis nos costa é manter as autopistas que non son viables. Estamos subvencionando. Ese coste non o teñen en conta. Nos están contabilizando solamente a parte que lles convén. Que vai ser eso. Que vai ser o que nos costa, por exemplo, levar menos xente nun tren. Pero non están contabilizando o coste que ten manter as autopistas para o uso que lle dan. Non se contempla o coste que ten manter un kilómetro de AVE que é 15 kilómetros do tren convencional. Eso non se contempla. Non se poñen ferrocarrís, non hai frecuencia, se non hai frecuencia, a xente non vai. Entón, ao final, nos obrigan a levar o coche. Y otras cosas, has dicho un par de cosas que me han gustado mucho, ¿no? El tema de Estados Unidos, el Fordismo. Y es curioso porque con una perspectiva histórica de cómo se han desarrollado las ciudades podemos ver que a principios del siglo XX todas las ciudades europeas punteras tenían ferrocarril, que funcionaba tuvimos trolebús, que también un medio colectivo eléctrico, ya existía, no hemos inventado la pólvora. Y lo que pasa es que con ese movimiento de las élites económicas, de los lobbies, pues se movilizó pues, el negocio del asfalto para cambiar completamente la morfología de las ciudades y hacerlas con el coche en su eje central, y se fue invirtiendo cada vez menos en ese transporte interno del coche. Y Estados Unidos es el paradigma de esto, que si antes hablábamos de la ciudad de los 15 minutos, en Estados Unidos el problema es que todo está muy lejos de todo, entonces es imposible hacer una movilidad que dé un servicio decente. O sea, ahí es donde entra más el aspecto del urbanismo sostenible para poder atajarlo. Bueno, yo respecto a lo que decías del autobús, el transporte público en general, tiene mucha razón Alberto, que hay un problema económico, va a haber que darle un apoyo porque durante un tiempo, si quiere seguir dando servicio, va a tener costes mayores porque tiene que haber una distancia social. Pero, por ejemplo, el bus urbano que dispone de ventanas,
que el del autobús, el conductor del autobús se preocupa de limpiar su espacio, que se limpian todos los días. La verdad es que hay muy poca inseguridad en el usarlo, manteniendo la distancia social. Yo creo que en el caso del bus lo que hay es más miedo por los mensajes que ha habido, más miedo del real. Pero sí que es cierto que la densidad de uso va a ser menor y el coste mayor. Y en el caso del metro, pues lo tendrá más difícil. Y el transporte de autobús por carretera también, porque no tiene las ventanillas. Pero yo creo que todos los que hemos hablado hemos apuntado a la misma dirección, que eso tiene un coste, primero, que hay que valorar si es necesario, es decir, sería el plano ya no de la movilidad, sino del modelo de ciudad o de vida que queremos tener, y además realmente compararlo con los costes reales de la alternativa. Por ejemplo, en este momento de COVID hay muchas tensiones de uso, pues los hay que fomentarán el uso del transporte público, otros el coche, si financiar el cambio de un coche de gasolina a uno eléctrico. Y todas esas tensiones, realmente lo que hace falta es tener en cuenta cuál es el modelo de sociedad que queremos. Hay grandes problemas de sostenibilidad, no solo por el CO2. Yo he hablado mucho de él porque realmente ahora mismo es un problema muy acuciante. Quizás dentro de 50 años sean otros, pues cómo absorber el litio de las baterías u otros, no lo sé. Pero ahora mismo el CO2 genera una huella ecológica enorme y habría que focalizar muchos esfuerzos en ello. Sustituirlo por coches eléctricos está bien, pero no es la solución, porque realmente mejoras una parte, pero hay muchos otros factores que habéis comentado y que comparto totalmente que no se mejoran. Sobre todo se nota en una ciudad, pero también en cualquier aspecto. Las infraestructuras ocupan muchos espacios, tienen un coste enorme de mantenimiento y realmente no son lo más eficiente. Entonces, en ese aspecto, yo creo que sería un buen momento para replantearse qué es lo que queremos hacer buenas cuentas de qué es lo que cuesta y muchas veces no solo tener en cuenta el aspecto económico, mercantilista, pero es que yo creo que las cuentas, si se hacen bien, no es tan mercantilista. Quería hacer un apunte final, que es mi apuesta personal con el tema de los coches, que van a pasar de darnos subvenciones para comprarnos un coche a que nos den subvenciones para que llevemos nuestros coches viejos a desguazar de una vez y reciclar esos materiales tan necesarios que tienen. Vamos, yo creo que vamos a tener que darle la vuelta a la tortilla completamente a cómo entendemos la... Pero es que hoy en día es increíble que está muy bien que se financie el tener un coche eléctrico frente a uno de gasolina, pero primero que es elitista, porque no todo el mundo se lo puede permitir. Y segundo, por ejemplo, quien quiera ir en bicicleta eléctrica o patinete no tiene ningún tipo de ayuda. Entonces, yo creo que se está construyendo, quizá no desde los cimientos, no sé si del tejado, pero no desde los cimientos. Entonces, hay quizá que replantearse algunas decisiones, no descarta otras, porque en esto pues hay que entender que no todo el mundo tiene las mismas opiniones, pero yo creo que hay un potencial de mejora grande en las decisiones. ¿Me permites que dé paso a otra persona y despois volvemos contigo? Veña. Sí. A propósito do carril bici que acaba de falar Alex pola pregunta que lle fixeron, vamos a ver, eu distinguiría que unha cousa é o carril bici segregado e outra o carril non segregado. Entonces, partindo da premisa de que evidentemente moitas persoas non se atreven porque non teñen soltura, ainda que teñen soltura en algún momento costalle tensión e nervios ir no medio do tráfico, pero o modelo desexable non é dende logo o carril bici segregado, como estamos vendo nesta cidade, que incluso chega a pasar pola beira rúa a costa do espazo peonil. O modelo desexable é o carril bici que provoque a pacificación do tráfico motorizado a costa de reducir o espacio do motorizado e ralentizar a súa velocidade e que, a súa vez, ese espazo impida a penetración do coche motorizado para manter a seguridade, sobre todo, do ciclista nobre. Aquí temos exemplos de ambos tipos. Se ti vas polo carril bici da avenida de Primo de Rivera, ves que en un momento dado, baixo o viaduto, métete na beira rúa. Claro, eso é un problema que estás coartando a mobilidade dos peatones a costa de deixar espacio ao coche. Temos o outro modelo, que é, por exemplo, pois, mesmo que ti citaches, na Ronda de Nelle, creo lembrar que hai, a de Outeiro,
Ahora acaban de pintar estes días un carril limitado a 30 con sinalización de bicicletas, que claro, intimida a calqueira, porque nas horas de tráfico punta, pois evidentemente ninguén motorizado vai a respetar o 30 nin a bicicleta que vai por aí. Cal sería, penso, unha posible solución? Pois que ese carril 30 estivera respetado ou limitado para que non puderan entrar os vehículos e que o ciclista pudera ir aí, pero sin ser a costa do espacio peónico. Sí, nese sentido, sen dúbida. Eu creo que, tal como dicía sobre esa pirámide de mobilidade, non? Que a prioridade máxima nunha cidade ten que ser, evidentemente, peón. Que queremos construir carrils bici, eu totalmente a favor. Pero a costa de que? A costa de eliminar beirarrúas ou facelas máis estreitas, ou ese exemplo que dis de que o propio carril bici se suba a beirarrúa, siga sendo beirarrúa, pero compartida, pois eu personalmente non estou a favor dese modelo, senón o que comentas ti, non? Dun modelo pois que se construan carrils bici a base de quitarlle espazo ao coche, que é o que ten a día de hoxe pois máis espazo na nosa cidade. Sería pois cuestión de eliminar carrils de circulación actuais para que sean carrils bici, eliminar prazas de aparcadoiro que, por moito que diga a xente que son escasas, realmente ocupan gran parte do noso espacio público para que máquinas de máis dunha tonelada estean aí estacionadas durante horas ou incluso días. A cuestión é esa, que os carrils bici que se construan, os carrils bus, toda a infraestructura que se esa para favorecer a mobilidade sostible na versión que se esa, eu creo que ten que ser fundamentalmente restando espazo ao coche, espazo as plazas de aparcadoiro, os carrils de circulación, e nunca vir as rúas, vaya. Y luego está el aspecto de los que no viven en la ciudad, como yo, que vivimos cerca y que para acceder en bicicleta pues hace falta carriles bici que te den cierta seguridad. En Coruña yo creo que se ha hecho mucho, y desde luego mucho más que el resto de los sitios. Yo creo que es de las ciudades que más se está haciendo, y aún así cuando vas en bici te das cuenta de todo lo que hay por hacer. Porque yo, por ejemplo, puedo ir en bici a La Coruña ahora, pero no puedo venir a la universidad, a no ser que sea muy temerario. Pero cuando vas a La Coruña por el carril bici es que vas disfrutando. Y no es ninguna maravilla, pero bueno, al menos tienes cierta seguridad y lo disfrutas. Venir a la universidad es imposible. Con digamos, una persona normal, que yo me considero pues ciertamente hábil, pero aún así no me atrevo. Entonces yo creo que se está haciendo mucho, creo que hay mucha conciencia, creo que hay más conciencia de lo que realmente se está haciendo, porque yo creo que las personas que están tomando las decisiones tienen tanta conciencia como nosotros, yo creo, pero se está siendo poco valiente. Yo creo que tú apuntabas en algo así. Desde luego, los carriles bici, por ejemplo, muchos no son más que para ocio, no se están viendo como carriles bici de movilidad, y entonces pues empiezan, acaban, se suben a la acera, desaparecen, salen a la carretera, que eso con un patinete, por ejemplo, ya está prohibido. Y yo creo que habría que ser un poco más valiente, y un poco en la línea de lo que dices tú, asumir que los coches van a tener que ceder espacio para ciertas infraestructuras, y que no sea pues siempre, si sobra, o con lo que sobre, parar las bicicletas, ¿no? Teníamos dos preguntas, perdón. Bueno, no, nada, porque neste sentido simplemente apuntar que neste reparto modal do que falamos entre bicis, coches e tal, o transporte en coche temos que ter en mente que sempre vai ser o protagonista sempre que teña facilidades. Se un coche ten onde aparcar, da igual que sexa máis cómodo o bus, da igual que sexa máis barato o bus, da igual que poñas un carril bici, se a ti podes ir á porta da tua casa e aparcar na porta do teu traballo, finalmente, se ese é o único dato a ter en conta, sempre vai facerse ese desplazamento en coche. Entón, eu son dos que apostan que hai que facerlle moitas putadas, con perdón da palabra, o coche nas cidades, e que se pode compaxinar, por exemplo, a bicicleta e os coches nun mesmo carril pacificando o tráfico, con medidas de pacificación tipo os coxíns berlineses que son incómodos para os coches, pero para as motos, para os buses e para os ciclistas non. Entón, aí podemos facer que convivamos todos sen ter que facer infraestructuras excesivamente caras. Perfecto. Bueno.
Dou a palabra a María, despois repite o compañeiro, como que irades. No, quería hacer énfasis en que entonces, no entiendo, era el hecho de que, bueno, sí, me olvidé ya. Non pasa nada. A mí xa me atención que comentaba, por unha parte Ares, o tema de que sabemos que traxectos habería de mobilidade, vale, tú levas a bici hasta aquí, despois colles o tren e faz o mismo para volver, por exemplo, a un traballo. E por outra parte temos todos os datos da universidade. Hai algún tipo de proxecto a nivel de aplicación móvil, a nivel investigación, de como se podrían reprogramar todos esos viaxes, no sentido de, vale, facemos estos viaxes en coche, podes facer isto, un cálculo moito máis aproximado do que sería un cambio de mobilidade. Dices para la intermodalidad. Sí, no sentido de que, vale, temos os datos do que usamos hoxe en día o bus e o tren, Sí. pero canto faría falta de bus e tren realmente para cambiar todos os desplazamentos do coche? Hai datos así de investigación? Hay los datos de lo que supone cada modo. Es decir, el tren, por ejemplo, aquí el Viña, sorpresivamente, no se utiliza. Creo que yo cuando hice los cálculos, pues era un 0,04% de las veces cuando la infraestructura está. ¿Cuánto tráfico de coche podría sustituir el tren al Viña? Pues supongo que mucho. Cuanto más lo facilites, pues, por ejemplo, con la intermodalidad que se va a hacer en la estación, pues seguramente si se le dota de una línea de tipo cercanías o como se le quiera llamar, aquí en la universidad, la gente vendría. Hay mucha gente que quiere venir en transportes que no sean el coche. Yo vengo a la universidad muchas veces en coche y me encantaría no venir nunca. Otras veces vengo en moto y querría venir siempre en bici. Pero si no te lo facilitan, yo desde mi casa no tengo la facilidad. En La Coruña hay gente que lo tiene muy cómodo para venir en autobús y vienen en autobús. No se plantean el coche. Y luego lo que decías tú, algunos sí porque lo tiene más cómodo para aparcar. Pero entonces el coste sería más bien, yo creo que todas las alternativas están, no sé si es por dónde ibas tú, todas las alternativas están y sería muy fácil calcular cuánto ganaríamos económicamente y ecológicamente si se redujese el uso del coche frente a otros modos. Es muy fácil. Cada paso que se dé, en algunos hay que dotar de infraestructuras, hay que invertir en infraestructuras, se puede calcular cuánto beneficio hay. Pero eso lo tienen las autoridades. En Coruña en concreto lo tienen. Mi grupo de investigación colabora con el ayuntamiento y tienen datos. Y la intención es hacerlo. Lo que pasa es que en muchas ocasiones yo creo que lo que hay que hacer es acelerarlo o ser más valientes y tomar decisiones. Yo creo que la solución no es pedirle a la gente que sea más valiente o que tenga mayor conciencia, sino lo que hay es que desde las autoridades tomar decisiones, facilitarlo y luego la conciencia de cada uno ya nos ayudará. Yo quería contestarle, comentabas que foi moi curioso que habendo aquí dous campos, o campus del Viña e o campus de Zapateira, teñen moita máis incidencia o coche no campus del Viña, sendo porque é máis xa, porque ten máis espacio de aparcamento, ponedes, que o campus da Zapateira, que curiosamente é máis difícil para subir, por exemplo, en bicicleta, non? Tens que ter un poquinho máis de forza ou tens que ter unha bicicleta eléctrica ou algo así para moverse. Igual pasa porque esas medidas que se poden tomar tiñan que ser disuasorias, é dicir, se eu impido de xeito taxante unha zona, quito unha zona de aparcamento e o convirto en unha zona de placer que os veciños collan, asuman ese espacio que é noso, e igual, cando xa non tes tanta facilidade, che obliga de alguna maneira. E por outra banda, efectivamente, que un estudio que podía ser perfecto, é dicir, como fan en outros países, deixo o meu coche aquí e comparto o coche hasta tal trayecto porque eu non teño tren hasta a universidade. Ou resulta que si o teño e non o estou utilizando porque non teño frecuencias, ou si as teño pero non me plantexei. Por qué? Porque viña co coche que era máis cómodo, máis doado. Totalmente de acuerdo. La universidad, yo creo que la imagen que tenemos todos de la universidad es un espacio el que vas caminando, el que te sientas en cualquier sitio a charlar con los compañeros o a merendar.
Y la universidad, nuestra universidad, yo creo que podía hacer más en ese sentido. Y eso es a costa de quitarle espacio al coche. Sí. Claro, tendría que ir apoyado con otras iniciativas, pues un carril bici más cómodo para venir, unas frecuencias del tren, Sí. pero yo creo que ese es el camino. Sí. El cálculo de cuánto cuesta se han hecho muchas veces. Depende de cuál sea la iniciativa, pero desde luego es el modelo. Yo estoy en el Green Campus de mi facultad y lo que proponemos, lo que nos gustaría proponer es ese modelo de ciudad y somos los profesores. Supongo que los alumnos mucho más, ¿no? Pero pasa por quitarle espacio al coche. Mucha gente estará en contra, pero si tiene una alternativa... Sí, a veces se queda lo feito, sí. Sí. Quedaba un tema que hai que tratar, pero, bueno, perdón. E despois, Vale, eu creo que como perfecto. que como usuaria eu que necesitaba, eu agora collo un móvil e digo, como ir a non sei onde, dicen, a pé, en coche, non sei que, como llegar, entonces, o que necesitaríamos sería unha aplicación que se eu estou en Betanzos ou eu estou, claro, non estar solamente aquí no círculo da cidade, en diversidade, non, se estar en outros sitios de que facer se estou eu na casa, porque non é dicir, oye, vou á estación de autobuses, pero eu, para ir á estación de autobuses, que autobús teño que coller, urbano, sei que despois é coller a estación de autobuses, coller o bus, despois xa chegas a un sitio, coller o tren, tal. O sea, que me levaría todo eso, o sea, en tempo, xa non xa en coste, pero si unha aplicación que me dixera, se eu estou aquí, pois como desplazarme a tal sitio en los distintos medios. Sí, totalmente de acuerdo. Porque eso, claro, al final... Nosotros en el comité ambiental de la facultad, enumerando propuestas, decíamos una, no ser tan ambicioso, porque una aplicación a lo mejor nos costaría mucho hacerla, pero sí al menos publicar en la web itinerarios para venir, itinerarios caminando, en bici, en autobús, y que, no, aunque no es interactivo, pues uno sí que más o menos pudiese consultarlos y decir, oh, pues lo voy a hacer. Esos itinerarios de bici, yo creo que mucha gente no sabría cómo venir de la ciudad al campus en bici, porque dependiendo de dónde esté, pues no sabe cómo enlazar con el carril bici, pues ese tipo de itinerarios. Pero si se hace una aplicación, genial. Sí. É un camiño, non sei, ni bicicleta ni nada. Creo que tiñamos por aí unha pregunta, non, Pedro? Sí, no, era só un apuntamento. Bueno, outro apuntamento agora aí do que acabas de decir. Eu utilizo unha aplicación que se chama Moving, que che fai as combinacións dos diferentes movimentos. Bus, quero decir, transporte público urbano, tren, bus, e che calcula o tempo camiñando, e che fai a... Había que non sabía que existía. En Google tamén. Yo lo he usado alguna vez. Entón, como aquí conozco menos, pois sí que a utilizo de... Pois as veces de feito, claro, para ir ao campus de Oza ou así, en bici, bueno, te quedo moitas horas. Sí, sí, seguro. Sí, digo, en canto a tal. E sería, claro, interesante facerlo a nivel de universidade, pero nese sentido, esa, polo menos, funciona para toda Galicia. Entonces, yo recuerdo un estudio que había hecho tu asociación de venir en bici andando al campus desde diferentes puntos, como me acuerdo que lo contó, que era buenísimo. É o estudo de medios e a exposición está agora mesmo na Facultade de Filoloxía Costa. Son 5 panéis que se chama Movilidade na UDC, que está feita por Moviliza. É super interesante. Está tamén colgada na página web. Se tedes ocasión de ir a Filoloxía a vela, está ali publicada. E se non na página web da OMA está para descargar libros. E despois era só un apuntamento, porque nos comentaba Benito o tema da pegada ecolóxica da mobilidade de traxectos para ir á universidade, non? De movimentos. E efectivamente, en canto á pegada ecolóxica dos usos universitarios, a mobilidade é o 49%. É dicir, é moito máis que a enerxía, que a infraestructura, que a auga, que os residuos, que o papel, que todo. Non? Está primeiro a mobilidade, despois a enerxía, cerca do 30%, é dicir, que con mobilidade e enerxía un 80% da pegada ecolóxica, que son
3.400 e pico hectáreas en total, non? A do 2016, non? Que é a última que temos así completa Sí. de tal. Bueno, pois que é unha matarrada realmente, non? Entón, bueno, que Eso le sumamos el resto de las actividades que hacemos. Claro, sí, eso solo era ecolóxica da UDC. E o que decías que do vosso comité Green Campus, eu creo que hai que facer algo con ese punto negro de económicas dos apartamentos. Eu creo que os buses algunha vez incluso ya tenían que dar a los coches que están mal aparcados. Ahora es un parking tan grande detrás. Yo es que lo que haría al menos es unirlo con el riachuelillo que pasa por ahí y que sea una zona para pasear, para salir de la facultad. Yo al menos cuando estudiaba, yo el recuerdo que tengo de estudiantes es estar en un césped sentado. Es el recuerdo que tengo. Sí, yo creo que se podría hacer muchas cosas. Temos moi poquinho tempo, non sei que nos podemos... tiñamos que meter algún tema máis, sí. Esa liña que comenta Benito, que o que hai que facer no campus, sen dúbida, é restar aparcadoiro. Incluso, ainda a xente que teña que vir en coche, seguramente tería todavía espacio, tendo en conta que a escasos metros que podes vir perfectamente camiñando, hai unha zona onde hai bastante aparcadoiro que pode funcionar un móvil disuasorio, que é Expo Coruña, o Carrefour, que eu creo que casi sempre hai como a metade, polo menos do aparcadoiro está baleiro. Entón, eu creo que a opción no campus pasa fundamentalmente por restar facilidades para vir a en coche. Pois sí. Estaba compañero... Yo quería hablar de la adaptabilidad de la sociedad a la movilidad. Porque estudiamos... Se nos están explicando os que estades aí no Teams, si queredes facer alguna pregunta, desculpade que non vos preguntamos antes. Eu entendo que non, non? Sí. Vale, yo quería tratar el tema que os lo recordé sobre la adaptabilidad cultural de la sociedad hacia los temas de movilidad. ¿A qué me refiero? A que hablando del fordismo y esto, toda la sociedad está destinada a que el vehículo es bueno, ¿sabes? Como que las personas aún consideran que es el mejor modo de transporte y es más, España, Alemania, casi toda la economía depende de la industria del automóvil, ¿no? Muchos empleos, o sea, realmente estamos tratando un tema que es fuerte, que no se puede decir, no, vamos a quitar el automóvil y ya, que realmente son temas profundos de economía total. Aunque considero que realmente es el camino que debemos adoptar. Entonces, claro, creo que la adaptabilidad de la sociedad no es como en sí preguntarles a la sociedad si quieren el cambio, ¿no? Cuando vean que, digamos, el metro se comió, por ejemplo, toda la Monelos y que ahora es un metro entero y que ya solo es un carril para el vehículo, las personas mismas al ver todo este cambio van a decir, no, pues si hay mucho tráfico en vehículo privado, pues yo prefiero el transporte público y ya en bicicleta, ¿sabes? No es como una... O sea, me refiero a que es el alcalde o el gobernante de turno quien tiene que tener, claro, la fuerza y la disponibilidad de decir, hey, vamos a cambiar ya, porque el cambio es ahora o más tarde, pero el cambio siempre se va a dar. O sea, es imprescindible que se dé. Ojalá. Yo creo que el Calle Barcelona o las más recientes, estoy seguro que están contentísimos con el cambio. Claro, no se puede aplicar a todas, pero si se hace de una manera, digamos, certera, se gana mucho. Y está claro que hay aspectos económicos, como dices tú, de los trabajadores, de las plantas, que habría que ver. Es un tema complejo, pero hay que tener muy claro al menos a dónde quieres ir. Sí. Bueno, hai varias preguntas, pero temos un tema que está quedando non sei como os organizadores queredes que organiceu. Temos o tema de os cuidados e a participación das mulleres nestes movimentos da mobilidade. Se queredes tocalo, se queredes seguir no tema anterior, os vou deixar porque non teño directrices. O que pasa é que temos que ser moi breves porque, bueno, desculpa, é que este edificio os venres será pola tarde. Entonces van os de seguridade veñen ás 8 e agora que veñen
a cerrar. Entonces, bueno, isto nos vamos isto agora a xoito. Por eso pregunto. Se queredes, pois, facer unha breve intervención sobre iso, eu diría que como moito 5 minutiños, porque dependemos deles que veñan a cerrar. Perfecto. Quen comeza? ¿Cuál era el tema, perdona? Aí dous. O tema de cuidados, o sea, a mobilidade en relación cos cuidados e a participación das mulleres nestes movimentos. En relación a los cuidados, Cuidados das persoas, supoño. Pois normalmente as mulleres nos toca os cuidados dos nenos, da casa, da familia, e a mobilidade ten un punto aí moi grande, porque precisamente son as que levan as persoas en sí, cadeira de rodas. yo creo que un punto muy importante, y si es a lo que se refiere, creo que muy importante es el respeto a las personas que tienen más dificultades de movilidad, pues por ejemplo las personas mayores o que tengan algún problema físico o que tengan niños a su cuidado. Está claro que no pueden tener la misma valentía en el tráfico que los demás. Y yo creo que la ciudad ha ganado mucho en ese aspecto. Yo creo que ahora ya se puede cruzar un paso de cebra con más normalidad, pero yo creo que tiene mucho que avanzar en ese sentido. Creo que tiene que ser más seguro y tiene que ser más inclusivo con las personas con más problemas de movilidad. Ahora mismo yo creo que todavía hay mucho que hacer. Sí, eso, o tema dos cuidados, fundamentalmente favorecer a autonomía, favorecer a autonomía un pouco nas liñas da cidade dos nenos de Tonucci, non? De que o neno e a nena pois teñan a liberdade de poder xogar na rúa, que as persoas maiores se poidan desplazar de forma autónoma e non depender de que alguén os leve no coche. Eu creo que fundamentalmente o que hai que facer é favorecer que se poidan desplazar camiñando, porque unha persoa nena evidentemente non vai ir en coche, vai ir camiñando ou en bici. E unha persoa moi maior evidentemente vai ter máis dificultades para ir en coche que para ir camiñando, co cal é cuestión de facer cidades pois amigables para as persoas, tendo especial consideración con aqueles grupos que sexan máis vulnerables. Os camiños escolares. Sí, es verdad. Eu creo que neste sentido hai unha intersección total entre o urbanismo con unha perspectiva ecoloxista e o urbanismo con unha perspectiva de cuidados, feministas, se quere ver, porque sobre todo que intentamos en todo momento poñer as persoas no centro, eses cuidados, ese facilitar, ese gañar calidade de vida, supón sempre poñer eses desplazamentos a pé, mobilidade blanda no medio, que creo que, ademais, según os estudios que hai, todos os desplazamentos, ou prácticamente todos os desplazamentos ligados a cuidados, na súa gran maioría están ligados a estes medios blandos, excepto desplazamentos aos médicos e tal, prácticamente a totalidade das, de desplazamentos a farmacias, de todo, levar a xente. E o tema do feminismo, onde metemos aquí? Bueno, yo creo que en el modelo actual, desde luego, quien más se ocupa de los cuidados son las mujeres, quien más se ocupa de los niños son las mujeres, con lo cual en ese aspecto, digamos, de camino a la igualdad, pues todo esto yo creo que apoya, facilita a la gente que se encarga de los cuidados. Sí. Bien, más se me ha ido lo que iba a preguntarte. Sí, el estudio discernía en algunos aspectos entre hombres y mujeres. Ah, sí, pero era a la hora de la huella de carbono, que daba valores prácticamente iguales, estadísticamente entre hombres y mujeres. ¿Y tenemos incidencia? Realmente entendo que será máis pouco frecuente, ou bueno, que a muller quizáis teña un modo de desplazarse máis respetuoso co medio ambiente, máis polo xeral, máis uso do autobús, por exemplo, que está bastante feminizado, o coche máis masculinizado. Sí, pero, por ejemplo, para venir caminando, pues puede ser lo contrario. Si tienes que volver en invierno, que se hace de noche pronto, pues a lo mejor se anima menos una mujer, con todo el respeto, pero estadísticamente sucede que se anima menos una mujer que un hombre. Entonces, compensando, lo que hemos visto es que ahora mismo la huella, la pegada es semejante. Otra cosa es que, por conciencia, tomaría antes medidas de otro tipo, pero ahora mismo es así.